Muy buenos días, amados hermanos, que la paz y la bendición de Dios sea con todos nosotros. Amén. Sobre todo al momento de ir a su palabra y poder estudiar en esta oportunidad grandes preguntas que encontramos en la Biblia. A ver, debido a que dedicamos un amplio, para no perder la costumbre, espacio a la introducción, ¿cuál es nuestra lección de esta mañana? ¿Quién nos aporta ese dato, por favor? Que se me ha olvidado qué era lo que estábamos estudiando. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando específicamente en grandes preguntas en la Biblia? ¿Cuál es la pregunta de esta semana? Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermana y tía. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y vamos a ubicarnos, como siempre, hermanos, en nuestro texto base, aunque vamos a estar repasando la Escritura. Vamos entonces hoy a tratar sobre este tema el contexto, sobre este pasaje el contexto. Primero, comenzamos considerando lo que se dice alrededor de este pasaje o de esta pregunta que plantea el autor. Y para apreciar esta pregunta que él plantea, uno debe saber algo del trasfondo también del libro a los hebreos, o de la epístola a los hebreos, que fue escrito a cristianos judíos en particular. Obviamente la Biblia es para todos en aquel y en este tiempo, pero particularmente a veces tiene destinatarios específicos en el momento y circunstancias, y en este caso eran judíos que estaban enfrentando la persecución. Recuerde eso, colóquelo en sus notas, por favor, porque es importante el por qué hace esta pregunta, por qué luego continúa explicando ciertas cosas. Cristianos judíos que enfrentaban la persecución y que estaban a punto, muchos de ellos, de abandonar la fe, no para irse al mundo, sino para volver a lo que conocemos como el judaísmo. Es decir, ya no iban a estar en pacto con Dios, porque ese pacto ya había sido abolido, pero volverían a las prácticas de ese pacto, creyendo que a través de esas prácticas estarían, todavía dentro del camino de Dios, pensaban ellos, y número dos, que les evitaba problemas, porque la religión judía sí era una religión legal. Es decir, estaba permitida por el imperio y no le traería problemas a quienes la practicaran. A diferencia del cristianismo, que era considerada una secta. Y debido a eso, los judíos mismos, los incrédulos, la rechazaban. Las autoridades judías la denunciaban, la perseguían, y luego el imperio entonces pues no le iba a tener la misma consideración y respeto, porque ve que en realidad era para ellos una desviación de la verdadera o de la religión lícita o permitida, que era la religión judía. Así que el escritor busca enfatizarles a estos hermanos que si deciden eso, están dejando lo mejor por lo que es deficiente, por lo que no es perfecto, por lo que no es la voluntad de Dios en este tiempo, en estos postreros tiempos, como decían los profetas. El escritor de Hebreos presenta a Cristo, presenta al Nuevo Testamento como superior. Por ejemplo, Cristo es presentado como superior al pacto antiguo, a los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón. Y el autor entreteje allí, en todos esos capítulos que van a seguir, magníficas, tremendas discusiones sobre la persona y la obra de Jesucristo, y además va a hacer aterradoras advertencias sobre lo que significa, lo que implica, lo que involucra abandonar a Cristo, abandonar la fe del Nuevo Testamento. Capítulos 1 hasta el 2:4. Además de esto, va a mostrar la superioridad de Cristo al hacer un llamado a la fe, desde el capítulo 7, hablando también sobre la resistencia que tenían que mostrar ante la persecución y ante cualquier circunstancia, y esto se va hasta el capítulo 12, los versículos 3 al 11. Y luego también les habla acerca de la vida que deben llevar
que son caracterizadas por las buenas obras, que como diría el apóstol Pablo, ya Dios las tenía preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Que entonces debían valorar lo que tenían, porque a veces nos pasa eso. Si usted recuerda, en el capítulo 12, él va a enfatizar todo lo que nosotros tenemos, todas las bendiciones espirituales que tenemos. ¿Cómo podríamos perder todo eso? ¿Cómo podríamos abandonar todo eso por darle importancia o darle relevancia a nuestra seguridad personal, a nuestra vida? Porque era básicamente eso. Prefiero practicar el judaísmo porque está protegido por ley, nadie se mete conmigo, mis familiares, mis parientes volverían a recibirme en sus casas, a respetarme, a seguir en el cristianismo que involucra que voy a ser rechazado por mi familia, voy a ser criticado, voy a ser perseguido por las autoridades, puedo terminar en la cárcel o peor, puedo terminar un día de estos apedreado, puedo terminar muerto y no quiero eso. Entonces el escritor les dice, tienen que considerar resistir a todas estas cosas, porque si no lo hacen, van a tener el mismo fracaso que tuvieron aquellos que vivieron bajo aquel pacto y que en lugar de obedecer a Dios, en lugar de también mostrar fe al guardar sus mandamientos, al ser obedientes, terminaron todos postrados en el desierto. Ahora, si nos vamos, ese es el contexto del libro. Si nos vamos ahora al contexto del capítulo, dirigimos nuestra atención al 2:1. Vamos, por favor, a poner nuestra mirada allí. Y este pasaje nos dice, ¿de qué libro? Okay, por si acaso vienen. Hebreos 2:1 dice, por tanto. Siempre que usted vea en la Biblia, que es bastante común esta expresión, la frase por tanto, regrese por favor y mire por qué está allí. Cuando dice por tanto, ha dicho algo anteriormente que es de suma importancia para lo que va a continuar diciendo. Allí la frase por tanto podríamos decir que funciona como una bisagra entre lo que ha dicho y lo que va a decir luego. Suena una alarma de que el escritor está a punto de llegar, por lo menos en esa sección, a una conclusión que está basada en lo que ha dicho anteriormente. Así que al considerar Hebreos capítulo 2, los versículos 1 al 4, ¿qué ha dicho el escritor justo antes? Vamos a volver a leer este texto, 2:1 al 4, para luego entonces ver el contexto a ese capítulo. Por favor, 2:1 al 4, alto y claro. Amén. Amén. Bien, en sus comentarios anteriores, encontrados en el capítulo 1, como decía, el escritor habla acerca de la supremacía de Jesús. Y al revisar ese capítulo anterior, pero mire, revisándolo de atrás hacia adelante, ¿por qué? Porque estamos considerando la frase por tanto, vamos a ver qué cosas ha dicho sobre Jesús. Si vamos a los versículos 8 al 13 del capítulo 1, dice que Jesús, a diferencia de los ángeles, con todo y que son poderosos, son seres superiores, por lo menos a nosotros, Jesús, a diferencia de ellos, es el Rey divino, que gobierna desde un trono que es por los siglos de los siglos. Capítulo 1, versículos 8 al 13. Jesús, a diferencia de los ángeles, versos 5 al 7, es el Hijo de Dios. Así, con artículo definido, indicando una categoría única, especial. Todos los que hemos obedecido el Evangelio somos hijos de Dios, pero Jesús es Hijo de Dios en un sentido único, por eso se le dice unigénito.
nadie ha sido engendrado como fue engendrado Él, no tiene principio de días, no es uno como nosotros que empezó a ser hijo por reproducción natural. La Escritura nos habla de esa relación de Jesús con el Padre como algo único. Dice Él, tú y yo, o el Padre y yo, uno somos. En el sentido que ellos son uno, nosotros no lo somos. En el sentido que Él viene del Padre, nosotros no venimos así. Es único y es superior incluso a los ángeles. Es el primogénito o el preeminente. Es decir, no tiene que ver con tiempo, sino tiene que ver con importancia, con relevancia, con ser la causa, el origen, el principio de todo lo demás, incluyendo los ángeles. Y dice directamente que es superior a ellos en el versículo 4. Si vamos al versículo 3, nos dice que Jesús, mire esto, o sea, por eso es que es inigualable, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, es el que sostiene o sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y quien ha efectuado, y esto tiene mucho que ver con nosotros, con la humanidad, la purificación de nuestros pecados. No murió un ángel en la cruz, murió nuestro Señor. Un ángel ni siquiera hubiera podido lograr la redención. Además, en el versículo 2 dice que es el único designado como heredero de todas las cosas, y es aquel por medio de quien Dios creó el universo. Versículo 2. Pero mucho más importante en cuanto a lo que se relaciona con nuestro texto, Hechos Hebreos 2:1 al 4, Jehová habló por medio de él. Dice el 1:2. 1:2, por favor. Por los días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sí, en tiempos antiguos habló a través de Isaías, de Jeremías, de Daniel, incluso de Moisés. Utilizó en la antigüedad a muchos profetas, pero Cristo es superior. Recuerde, ese término es muy importante. Superior a todos ellos. Es más grande que los profetas y es la revelación final de Dios. ¿Recordamos lo que dice Mateo 17:5? Mateo 17:5. ¿De qué habla Mateo 17? De la transfiguración del Señor. ¿Y qué dijo el Padre ese día? Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La revelación final de Dios. Olvídese de la perla de gran precio, del conflicto de los siglos, del libro mormón, del catecismo, de todo lo demás que pueda mencionar como obras modernas, obras que pertenecen a periodos posteriores a los apóstoles de nuestro Señor y al ministerio personal de nuestro Señor. Porque todos ellos carecen de autoridad cuando Dios habla ahora por el Hijo. Y sí, hoy hay, como hemos enfatizado, grupos religiosos que quieren seguir obedeciendo mandamientos que se dieron a través de Moisés, que se dieron a través de David o de los profetas que rodearon la cohorte de David o estaban en el pueblo de Israel, lo que enseñó Jeremías, lo que enseñó Isaías, como mandamientos basados en el antiguo pacto, y quieren seguir hoy exigiendo a los creyentes o a los feligreses en sus asociaciones identificadas como cristianas, pues que sigan obedeciendo estas cosas. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Y quiénes estaban acompañando? Digo, aparte de Jacobo, Pedro y Juan, ¿quiénes estaban acompañando a Jesús allí? Usted está ahorita en Mateo 17:5. ¿Quiénes estaban acompañando ese día allí a Jesús? ¿Quién? Lo miré así para que dudara, pero está bien. Elías y Moisés. ¿A quién representaba, por decirlo así, a quién representaría Moisés? Moisés representaría a la ley, a la redacción de la ley, la entrega de la ley. ¿Y a quién representaría Elías? ¿Representaría qué gremio Elías?
Peligroso decir gremio aquí en Veraguas. A los profetas. ¿Se acuerdan que Jesús dice mucho, esto es necesario para que se cumpla lo que está escrito de mí en la ley y los profetas? Bueno, ahí estaban representados, pero a pesar de ello, Dios dice, este es mi Hijo amado, a él oír. Entonces, alguien que te quiera exigir algo que Cristo no haya enseñado u ordenado personalmente o a través de los apóstoles, hay que recordarle que ahora Dios nos habla por el Hijo y que a Él debemos oír, porque eso es lo que complace al Padre. El escritor está diciendo que dado que Jesús encarna todos estos conceptos que hemos visto desde el 1.1 hasta el 13, Él es la última palabra de Dios para la humanidad. Ayer me decía un taxista de esos con los que he tenido tema desde ayer y hoy, todo se está cumpliendo de la palabra, dice. Leí, dice que ahora en el muro de los lamentos apareció el nombre de Dios. Así. Digo, no, pero no es necesario que aparezca en el muro de los lamentos. El nombre de Dios está en la Biblia. Ha estado allí en nuestras casas por tanto tiempo. Y lo que tenemos que hacer es sujetarnos, someternos a Él. No se trata de una visión o una cosa milagrosa en la pared. Se trata de atender lo que dice el Hijo de Dios. Está invitado para que escuche al Hijo de Dios. Cuando desee, las puertas están abiertas. Venga y óigalo. Eso es lo que complace al Padre. Por eso dice el 2.1, volviendo a nuestro texto. ¿Cómo dice el pasaje? Por tanto, ¿qué? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tendemos, hermanos, como decíamos la semana pasada, tendemos a ir perdiendo el amor, a ir perdiendo el respeto, a ir perdiendo la relevancia, a ir perdiendo esa deferencia que hacemos con las personas, con las cosas, a medida que va pasando el tiempo. Ya dejamos de ser tan cariñosos, dejamos de ciertos límites que teníamos al principio de nunca te gritaré, nunca te voy a ofender, siempre te voy a escuchar, siempre nos vamos a comunicar. Sí, al principio funciona bastante bien, generalmente, pero con el paso del tiempo pasa que vamos perdiendo. Dios le dijo a una iglesia que había perdido su, ¿qué? Primer amor, allá la iglesia de Éfeso. Pasa eso, y debido a eso el autor escribe esta maravillosa carta que ojalá tengamos la oportunidad de estudiarla en detalle como hemos hecho con otras juntos, y les dice, es la palabra necesario. Por eso es que también la iglesia es necesaria. Es necesario que con ¿qué? Más diligencia. ¿Qué será diligencia? ¿Qué será diligencia? ¿Cómo entiende usted la palabra diligencia? Ha leído este texto muchas veces. ¿Qué entiende cuando dice diligencia? A ver, diga. Ser constante. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Qué será poner diligencia a algo? ¿Cómo? Hablan todos para confundirme, ¿verdad? Hermana Ashley. Hacerlo con tiempo. ¿Ok? Hermana Lourdes. Hermana Arlenis. Sí, una palabra ahí. Prontitud. A ver, de este lado. Ahora sí. Prontitud. Con prontitud. Hermana Lourdes, ¿había dicho también? No. Sí, si quiere puede opinar también. Hermano Ciris. Esmero. Me gusta. Esmero. ¿Quién más? ¿Alguien más? Con empeño. Un similar, sí, un sinónimo. ¿Qué más? Prontitud. Prontitud, ya en coincidencia con la hermana Arlenis. ¿Qué más? Hacer las cosas con empeño, esmero, responsabilidad. Prontitud en la medida que se requiera, dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. El perezoso dice, pero si esto se puede hacer
mañana también o la próxima semana. Pero el que pone diligencia dice, esto necesita hacerse y voy a hacerlo, porque es mi responsabilidad. Es necesario que ponga manos a la obra y se haga esto. Entonces dice, es necesario que pero me gusta allí más diligencia. Porque sí, ya requiere responsabilidad, requiere empeño, requiere esmero, venir a adorar, ir a predicar la palabra, sí. Pero en la vida espiritual se requiere de nosotros más diligencia, mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque puede pasar que si no atendemos, si no hacemos caso de las cosas que hemos oído, porque me importan más mis sentimientos, me importan más mis opiniones, me importa más mi bienestar, me importa más cualquier otro motivo, mis tradiciones, mi familia, mi propia vida, como decíamos en el caso de los hebreos, entonces, ¿qué puede terminar pasando? Dice el texto, no sea que nos deslicemos. Recuerden que estamos en el capítulo 2. La traducción, la Biblia de las Américas, traduce este pasaje así: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Ahora, ¿qué cosas habían oído los hebreos? Los hermanos hebreos. No piensen en el resto de Israel, sino los que habían obedecido el Evangelio. ¿Qué habían oído los hermanos hebreos, a quienes el autor les escribe? Probablemente Pablo. ¿Qué habían oído? En un concepto, ¿qué habían oído ellos? El Evangelio. Amén. ¿Qué hay que oír para poder ser salvo? El Evangelio. Oír la palabra de Dios, específicamente el Evangelio, la palabra de Dios. Estaban a punto, a pesar de haberlo oído, de haberlo creído, de haberlo obedecido, estaban a punto de, ¿qué decíamos? De apartarse, de abandonar, de desertar, como nos decía muy acertadamente un contacto recientemente. Eso es lo que estaban considerando. El autor señala entonces que si ellos abandonaran los principios cardinales, los principios fundamentales de su fe, del Evangelio, eso resultaría en un deslizamiento. Hermanos, no sé si usted ha viajado en lugares donde hay que pasar debajo de grandes montañas que están pero muy verticales a la vía, y donde del otro lado solo queda un precipicio. No sé, la mayoría de nosotros, o varios de nosotros seguramente hemos pasado esos lugares. Y hermano, es casi inevitable, no sé si le pasa lo mismo que a mí, no es que me falte fe ni confianza, pero es inevitable mirar hacia arriba y pensar, porque hemos visto ya muchas noticias, incluso en esas mismas zonas, ¿qué pasaría si se desliza la tierra? La palabra deslizarse en ese sentido es una palabra bastante mala. La idea de alejarse o deslizarse pues tendrá varios matices o significados de acuerdo al contexto, pero la mayoría de las veces un desliz, escuche, un desliz no suena a algo bueno. Y si es de tierra, o si es que nos deslizamos de la salvación a la perdición, de lo seguro a la destrucción, definitivamente que es una palabra malísima. La palabra griega traducida deslizarse pues tiene un trasfondo bastante interesante. Se utilizaba generalmente para referirse a algo como una flecha que escapa de su carcasa, que se desliza en su carcasa. También de un anillo que se cae del dedo. Eso tampoco es bueno. Imagínense su anillo de bodas, imagínense su anillo de graduación, y de pronto se desliza y usted lo pierde. Así le pasa al cristiano que se vuelve atrás. O una idea que se le va a uno de la mente. Uno dice, oye, tenía el nombre aquí. ¿Cómo era que llevaba el tema? Por tú hacer ese paréntesis que hace Rolando. Rolando hace unos paréntesis. Pregúntale al hermano Pablo, mis paréntesis pueden tomar 10 o 20 minutos y después, bueno, oye, retomando el tema, pero a veces retomar el tema no es fácil, y dice, deslizarse es, se te va la idea y no la puedes recuperar, se te pierde el anillo, o pasa lo de la flecha, una vez has salido, pues ya va a su destino sin que puedas hacer nada.
Literalmente significa fluir o fluir más allá, y parece usarse aquí en el sentido de un barco que va a la deriva. ¿Quién quiere estar en esa condición, hermanos? Después de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, después de que éramos ajenos a la promesa y al pacto, es decir, en aquel tiempo, aquellas promesas, aquellas leyes, aquellos mandamientos no estaban disponibles para nosotros, para conformar el pueblo de Dios. Estuvimos lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Pero vino Cristo y cambió eso, y derribó la pared intermedia de separación, y tomó el pecado, hermanos, y lo sacó de nuestras vidas y lo eliminó para siempre. O sea, todos esos pecados que eran una carga sobre nosotros, que nos estaban augurando una condenación eterna, nos pronosticaba la perdición, vino Cristo y cambió eso. Cristo llegó y cambió nuestras vidas. Amén. Nos hizo parte de su cuerpo, ciudadanos de su reino. Nos perdonó desde el primer pecado que cometimos hasta el último antes de obedecer en las aguas del bautismo. Todo lo borró absolutamente, lo perdonó y nos declaró santos y justos, y espiritualmente hablando nos dio ropas blancas para que camináramos con Él en vida nueva de santidad, de adoración y servicio. Pero, ¿qué ha pasado? Otra vez, que con el paso del tiempo, el camino que no es fácil, que no carece de desafíos, que no le faltan problemas, que no le falta la familia que se vuelve contra nosotros, la economía que colapsa, las tentaciones en el camino, el corazón que decide doblegarse ante las emociones, y terminamos diciendo: creo que puedo ceder aquí, creo que puedo soltar acá. Y vamos, hermanos, alejándonos del puerto seguro, y empezamos a navegar en las profundas aguas de el pecado nuevamente, de la indiferencia hacia Dios. Y muchos hermanos que deberían estar llenando estos espacios hoy ya no están con nosotros. Afortunadamente, muchos han vuelto también, y damos gracias a Dios por ello. Amén. Y oramos para que ni los que estamos ni los que volvieron vuelvan, o se dé la circunstancia, ninguna circunstancia por la que consideren volver atrás. El que pone sus manos en el arado y mira atrás, dice, no es digno de ser mi discípulo. Si usted ha vuelto o usted se ha mantenido, no miremos más atrás, más bien atendamos con diligencia todo lo que estamos aprendiendo. Aquí, hermanos, cada domingo, cada miércoles, cada viernes, algunos estudiamos juntos cada jueves, y en su estudio personal está oyendo permanentemente lo que Dios quiere de usted. Decíamos el día miércoles, si no me equivoco, las decisiones que estás tomando, ¿te las aplaudirían los ángeles del cielo? ¿Tú sientes que si tú le dijeras, mira, he tomado esta decisión, los ángeles se gozarían y te aplaudirían? Porque si no lo hicieran, si te imaginarías que no lo hicieran, ¿qué te está diciendo eso? Que tu decisión no le da gloria a Dios. Porque a todo lo que le da gloria a Dios, los ángeles se gozan, como la conversión de alguien, la restauración de un hermano. Ellos se gozan por eso. Pero si ellos no se gozan de tu decisión, es un problema. Decía el hermano en uno de sus estudios, si tienes que esconderlo, ¿qué te está diciendo? O sea, ¿cuál es el mensaje que tú misma te estás dando? Si fuera algo de lo cual sentir orgullo porque lo estás haciendo bien, ¿por qué esconderlo? Adán y Eva, cuando hicieron lo que hicieron y llegó Dios, ¿qué estaban? ¿Cómo estaban? Escondidos.
Sabían que Dios, al verlos y ver lo que habían hecho, no los iba precisamente a aplaudir. Entonces, el autor siente que la situación de aquellos que le leían exigía que pusieran más esfuerzo, mayor responsabilidad, porque estamos oyendo, pero no nos estamos responsabilizando. Estamos oyendo y no estamos responsabilizándonos porque no estamos valorando. Voy a resumir así: si nunca podemos estudiar esta carta porque venga el Señor ya, resumamos la epístola en esto: no vamos a tomar la responsabilidad de la vida cristiana como es si no entendemos qué es ella y qué estamos perdiendo. ¿Recuerdan la pregunta de nuestra lección? ¿Cuál es la pregunta? Una salvación. Va a hablar de todas las bendiciones que tuvo Israel bajo el antiguo pacto. Y dice, todo eso palidece. Todo eso no es nada al lado de lo que Cristo nos ha dado a nosotros. ¿Estás cuidando eso? ¿Estás valorando eso? También el hermano, ahora sí recuerdo con precisión, el día miércoles, a veces tengo que decir, como en una de sus lecciones, como el día viernes, hablando acerca del Salmo 26 y de cómo el autor valoraba lo que Dios le había dado. Decía que para él era tan preciosa la vida en Dios que él no se sentaba con los burladores de la causa de Dios. No se sentaba, no andaba en compañía de ellos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿En compañía de quién? ¿Cómo vamos aflojando, diríamos en buen panameño? ¿Cómo vamos soltando esa cuerda segura al puerto y no nos damos cuenta que día tras día vamos perdiendo ese compromiso que teníamos, ese entusiasmo que teníamos, ese sentido de la responsabilidad de la vida en Dios? ¿Pero por qué? Porque hemos dejado de recordar cuánto vale esto. Hermanos, Dios dio a su Hijo. Juan 3:16, un pasaje que creo que todos podemos saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. De todo lo que podía dar, dio lo más precioso. Por usted y por mí y por el mundo entero. Y ese Hijo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se hizo siervo y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Derramó su vida. Y cierro con Isaías capítulo 53. Por tanto, 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cada paso, cada decisión, cada acción, cada pensamiento, cada palabra, nos acerca o nos aleja de esa salvación tan grande. Pero la manera de evitar que nos deslicemos, que nos apartemos, que vayamos a la deriva, es prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído del Hijo de Dios a través de sus enseñanzas, de las enseñanzas de sus apóstoles en la santa palabra de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo y que no descuidemos, sino valoremos cada día más su salvación. Amén.